Ahora sí, por favor, vamos a la palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a estar leyendo los versículos 12 hasta el 22. Primera a los Corintios 15, 12 al 22. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Padre, gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor, quien no solo se encarnó para vivir entre nosotros, sino que cumplió perfectamente con toda la demanda de la ley. Y ahora a todo el que cree es puesta su justicia en su nombre. Y hoy podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia por la obra de Cristo. Y te ruego que en esta mañana tú nos dé la fe para creer y para que podamos vivir con esperanza, la bendita esperanza que tenemos en el Hijo de Dios. Háblanos por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que hablemos hoy del infinito valor de la resurrección de Cristo. A pesar de que para muchos cristianos y comunidades de fe, la Semana Santa sigue siendo una época significativa de reflexión, de devoción y de adoración centrada en los eventos centrales de la fe cristiana, es innegable que estamos frente a una disminución del valor de la celebración de todo lo que envuelve la Semana Santa, por lo menos de la manera en que debe ser asumida por los cristianos. Y esta disminución puede ser el resultado de una combinación de factores culturales, sociales, económicos y personales que han llevado a un cambio en la forma en que las personas perciben y participan en esta importante celebración. Por ejemplo, si yo les pregunto qué es lo primero que le viene a la mente cuando se habla de la Semana Santa, si son honestos como los niños, yo le pregunté esto al grupo de niños del colegio y todos dijeron vacaciones, piscina, playa, ¿verdad? Algunos agregarían habichuela con dulce. Se ha ido perdiendo. La Semana Santa se ha vuelto más comercializada y secularizada, centrándose en actividades no religiosas como vacaciones, viajes o eventos. Los comerciantes se vuelven
se ponen contentos, especialmente los de la playa, ¿verdad? O puede ser que en esta era moderna en la que vivimos, las personas estén más ocupadas con actividades y responsabilidades individuales, cotidianas. Algunos no valoran lo suficiente el celebrar en comunidad. Las distracciones digitales y el estilo de vida acelerado en el que viven muchos pueden hacer que sea más difícil dedicar tiempo y atención a prácticas que tienen que ver con la fe. Pero hay eventos que son tan trascendentes y tan esenciales para nosotros como creyentes que no podemos dejarlos pasar por alto. Y ese es el caso de la resurrección de Cristo, el cual es fundamental para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque valida la identidad de Jesús como Hijo de Dios, porque demuestra la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, porque proporciona el fundamento de la fe cristiana y porque ofrece la esperanza de vida eterna y sirve como base para la predicación del Evangelio. Sin la resurrección de Cristo, la fe cristiana carece de todo sentido y de todo poder transformador. Y de eso es que quiero compartirles hoy. El propósito de esta prédica es que meditemos en las verdades profundas que envuelven la resurrección de Cristo, que podamos valorar en su justa dimensión lo que implica la resurrección de Cristo, y que a la luz de esto nosotros podamos vivir con esperanza y también podamos anunciar el Evangelio a otros. Y para esto vamos a estar viendo 3 puntos principales. Primero, me gustaría que veamos el contexto de los corintios. Algunos de ellos dudaban de la resurrección. Segundo, vamos a estar viendo las consecuencias de negar la resurrección. Y en tercer lugar, veremos que Cristo es la garantía de que un día nosotros también hemos de resucitar, así como Él resucitó. Así que empecemos viendo el contexto. Algunos corintios dudaban de la resurrección. Como se puede notar en el pasaje que leímos, algunos de ellos tenían muchas inquietudes, tenían preguntas, dudaban. ¿Por qué? Bueno, porque los corintios estaban influenciados por factores culturales, filosóficos o teológicos de su contexto. Por un lado, la sociedad griega tenía una idea de la inmortalidad del alma, pero no así del cuerpo. Para ellos, el cuerpo era algo malo o algo impuro. Por eso ellos lo rechazaban, la idea de que volver a resucitar en un cuerpo físico era algo que no cabía en su mente. Y los corintios, inmersos en esta cultura, a pesar de haber abrazado la fe cristiana, podrían haber tenido dificultades para aceptar la idea de la resurrección corporal. Por otro lado, algunos podrían haber sido influenciados por filosofías como el estoicismo o el epicureísmo, que tenían concepciones de la vida después de la muerte que no incluían la resurrección física. O incluso es posible que en esa iglesia se hayan infiltrado falsos maestros que estaban enseñando que la resurrección no era corporal, y muchos estaban confundidos en cuanto a todo esto. Lo cierto es que ellos estaban dentro de la iglesia, con dudas de un hecho tan esencial para el cristianismo. Y me encantaría pensar
que eso solo ocurrió en la iglesia de los Corintios. Pero actualmente también sucede que muchos cristianos o personas que se dicen ser cristianos tienen dudas similares. Y a veces ni siquiera reflexionan lo suficiente sobre lo que implica la resurrección, sea por una causa o por otra. Es posible que muchos le estén dando o no le estén dando más bien la importancia que reviste el hecho de la resurrección. Puede ser que muchos duden de que un día, así como Cristo resucitó, nosotros también hemos de resucitar, no con cuerpos corruptibles como enseña la palabra, sino con cuerpos glorificados que ya no estarán más sujetos ni al pecado ni a las consecuencias del pecado. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cuáles son las consecuencias de negar la resurrección de Cristo y por extensión la resurrección de los creyentes? Y antes de responder a esta pregunta, me permiten hacer un enunciado que ya he hecho en otras ocasiones. Una de las cosas que más me cautivan de la Biblia es la honestidad con que se presenta. Dios no nos dejó un cuento de hadas en el que todo es color de rosa. Más bien nos deja ver claramente el hecho de que vivimos en un mundo roto, tan afectado por el pecado, que aún la iglesia misma está llena de imperfección. Y cuando había que enfrentar situaciones difíciles en la iglesia, tanto los apóstoles como los profetas no trataron de ocultarlo, ni trataron de pasar paños de agua tibia, tratando de presentarnos hombres y mujeres perfectos que no fallaban. Por el contrario, trataban los temas difíciles con total transparencia y honestidad. Y eso es lo que vemos en el caso que estamos estudiando. Pablo responde a los que dudaban de la resurrección de Cristo con gran contundencia. En los versículos 12 al 19, donde leímos, él plantea al menos 4, hay más, yo voy a ver por lo menos 4 consecuencias negativas que implicaría el hecho de que Cristo no ha resucitado. En primer lugar, dice él, vana es la fe. Si la resurrección no es una realidad, entonces la fe de los creyentes en Cristo sería en vano, sin propósito, sin valor real. Sería una fe basada en algo falso o ilusorio, lo que dejaría a los creyentes sin una base sólida para su esperanza y creencia. La fe cristiana está intrínsecamente ligada a la creencia en la resurrección de Cristo y en la promesa de la resurrección. Una fe vana es aquella que no está fundamentada en la verdad, que no produce fruto en la vida del creyente y que no tiene poder transformador. Es una fe superficial que no lleva a una relación genuina con Dios y que no tiene poder para cambiar, para transformar, para dar vida, como dice la Escritura que sí tiene. Sería una completa locura y una pérdida de tiempo decir que eres cristiano y vivir sin la esperanza de que un día resucitarás y vivirás para siempre en la presencia de Dios. Permítame enfatizar esto de nuevo. Si Cristo no resucitó, no importa cuánta fe tú dices tener, sería una fe vana, sin sentido,
porque no tiene un fundamento real. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe fundada en la roca? ¿O es una fe vana que no sirve para nada? En segundo lugar, como bien establece Pablo, si la resurrección no ocurrió, entonces los testigos oculares y los apóstoles que afirmaron haber visto a Jesús resucitado serían mentirosos o estarían engañados. ¿Y sabe lo que esto significaría? Esto socavaría la credibilidad de los testimonios bíblicos y la validez del mensaje cristiano. Piensen en esto por un momento. Negar la resurrección de Cristo es negar la veracidad y la confiabilidad de la Biblia. Así de simple. No puedes decir que crees que la Biblia es la palabra de Dios y no creer en la resurrección. Porque la Biblia afirma que Él resucitó. Y no creer en la resurrección sería no creer en la palabra de Dios. Ahora, en su afán por desacreditar el hecho de la resurrección de Cristo, han surgido distintas teorías que tratan de tergiversar los hechos. Por ejemplo, la teoría de que los testigos oculares de la resurrección de Jesús no eran confiables sugiere que las narraciones sobre la resurrección en los evangelios no son fiables debido a la falta de credibilidad de los testigos, y además ellos sugieren que los discípulos de Jesús podrían haber estado sujetos a sesgos psicológicos o emocionales que afectaron su percepción de los eventos. Por ejemplo, dicen los que sostienen esto, que ellos podrían haber experimentado visiones o alucinaciones debido a su profundo deseo de ver a Jesús resucitado. Y eso es solo una de las muchas teorías que han surgido tratando de desacreditar un hecho que con verlo en la Biblia es suficiente, pero que además históricamente hay fuentes que lo validan. Sin embargo, a pesar de las diferencias de los relatos de los evangelios, todos ellos presentan el testimonio de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y este testimonio fue compartido por los primeros seguidores de Jesús, quienes arriesgaron su vida y se enfrentaron a la persecución por su fe en Jesús. Y no solo esto, noten que al momento de Jesús ser arrestado, la mayoría de ellos huyó, tuvo miedo, se acobardó. ¿Cómo se explica entonces que luego ellos estuvieron dispuestos a dar su vida? En lugar de huir, ahora se llenaron de valor. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué experimentaron? ¿Qué les hizo llenarse de valor? Si realmente Jesús murió y no resucitó, ¿qué les hizo ser tan valiosos o tan valientes? Mis hermanos, esa transformación de ellos estar dispuestos a entregarlo todo sugiere que realmente ellos experimentaron algo extraordinario. Permítame preguntarte, ¿crees tú que la Biblia es la palabra de Dios y que toda ella es inspirada por Dios de principio a fin? Negar la resurrección de Cristo es negar la veracidad misma de las Escrituras. Si dices que la Biblia es la palabra de Dios, empieza a reflexionar bien sobre lo que significa la resurrección. En tercer lugar, la negación de la resurrección implica que Cristo
no venció la muerte y por tanto el poder del pecado y la muerte no fue derrotado. ¿Y qué significa esto? Significa que la humanidad seguiría esclava del pecado y de la muerte. Significa que todos los creyentes, dice el pasaje que leímos, aún los que ya perecieron, no tendrían ninguna esperanza. Murieron creyendo una falsedad. La resurrección de Jesucristo está en el centro del plan de redención del Señor. Y si Él no resucitó, no hay redención. El plan fracasó. No hay salvación. En vano nos congregaríamos, en vano decimos tener esperanza. Si Cristo no resucitó, entonces su sacrificio en la cruz no habría sido suficiente para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Por lo cual se pondría en duda el plan de redención de Dios. Y otra vez, permítame preguntarle, ¿crees tú que realmente Cristo está vivo? ¿O sigue creyendo en un Cristo que está en la tumba? Edwin mencionaba esa foto en que todos esos grandes personajes de la historia tienen una tumba a la que la gente va y lleva flores y rinden reverencia, pero la tumba de Cristo está vacía, porque Él resucitó. En cuarto lugar, si Cristo no ha resucitado, no tenemos esperanza. No hay esperanza. La esperanza cristiana se basa en la resurrección de Cristo y la promesa de una vida futura con Él. Y si no hay tal cosa como la resurrección, entonces no hay esperanza de salvación ni de vida eterna en la presencia de Dios. La Biblia enseña que aquellos que están unidos a Cristo por fe participarán de su resurrección y vivirán con Él eternamente. Y la resurrección de Cristo es la garantía de esta esperanza de vida. Si Cristo no resucitó, entonces no hay esperanza de vida eterna y los creyentes estaríamos destinados, al igual que todo el mundo, a una existencia limitada y sin esperanza. En pocas palabras, mis hermanos, negar la resurrección de Cristo tiene profundas implicaciones para la fe, para la credibilidad del testimonio cristiano, para la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y para nuestra esperanza en Él. Y ya de por sí eso sería terrible. Pero Pablo lleva sus argumentos al límite. Miren lo que dice el versículo 19 de nuevo, donde leímos, 1 Corintios 15, 19 dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de conmiseración o de lástima. ¿Te ha pensado eso? Es una declaración demasiado profunda para que usted no piense en ello. Si Cristo no ha resucitado, los cristianos son de todo el mundo los más dignos de pena. Porque simplemente se están guardando, están tratando de vivir para un Dios que no es poderoso, en el cual no se puede creer. Si la vida se termina el día que mueras, ¿para qué ser cristiano? Eso es lo que dice en pocas palabras este pasaje. Si la definición se limita a la biología, fuiste concebido, naciste, te desarrollaste, viviste tu vida adulta y llegó la muerte, si ahí termina todo, salga de aquí ahora mismo, ya no sea cristiano. No valdría la pena.
Eso es lo que está diciendo acá este pasaje con toda honestidad. Pero la esperanza en Cristo va mucho más allá de las bendiciones y las dificultades de esta vida temporal y se extiende a la promesa de vida eterna con Dios. Estimado amigo que nos visita en esta mañana o que nos ve por la transmisión, la Biblia enseña que Dios es el dador de vida. Y Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es un regalo de Dios para aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. La vida eterna no se gana ni se merece mediante obras, sino que es un don gratuito de Dios. Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta vida eterna es ofrecida a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz y no es simplemente una existencia interminable. Algunos piensan, ¿y qué voy yo a hacer en el cielo toda la vida? Y se imaginan una vida aburrida, monótona. Pero cuando se habla de vida eterna, se habla de una relación íntima y eterna con Dios, de disfrutar en la presencia de Dios, de vivir una vida plena con Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna implica conocer a Dios y estar en comunión con Él para siempre. Pero hay más. La vida eterna trae consigo la liberación final del pecado y de la muerte. Es cierto que vivimos en un mundo lleno de dolor, lleno de injusticia, lleno de tribulación. Vivimos en un mundo donde el amor cada vez se ha ido enfriando, donde no hay compasión. Pero mire lo que nos recuerda Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay dolor. Esta semana nuestro hermano Richard pasó por un dolor fuerte, algo inesperado. Vivimos en un mundo dañado, roto. La muerte sigue siendo una realidad con la que lidiamos día a día. Las situaciones económicas que se nos presentan, la incomprensión de los demás. Pero la esperanza que tenemos en Cristo nos impulsa a vivir en fidelidad a Dios y a perseverar en la fe hasta el fin. Y si tú aún no has puesto tu esperanza en Jesús, yo te invito hoy a que no esperes más. Que confiese con tu boca que Jesús es el Señor, que te convierta en su discípulo. Porque todo aquel que cree en Él tiene la esperanza bendita de que un día estará para siempre con Él. Ahora, yendo a nuestro último punto, una pregunta muy válida que nos debemos hacer es, ¿qué nos garantiza que todo eso es como dice? ¿Cuál es la garantía? Es decir,
¿Qué nos garantiza de que en realidad un día resucitaremos y estaremos para siempre con nuestro Señor? Veamos los versículos 20 al 22 de nuevo. Si usted lo tiene ahí, por favor. Mas ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En pocas palabras, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. Y eso es algo de mucho valor a lo que debemos poner cuidadosa atención. Así como acabamos de ver en el versículo 20, Cristo es la primicia. También nos lo dice en Colosenses 1:18, que Él es el primogénito de entre los muertos. Lo que significa que Él fue el primero en resucitar a una vida incorruptible y gloriosa, pero que no es el único. La resurrección de Jesucristo demostró su poder sobre la muerte. Él venció el poder del pecado y la muerte al resucitar de entre los muertos, y como resultado tiene la autoridad para conceder vida eterna a todos los que creen en Él. Es el primogénito, no es el único. Porque la esperanza es que todo aquel que le sigue un día tendrá vida, vida en abundancia. La pregunta 50 del Catecismo de la Nueva Ciudad, del cual tuvimos un taller hace 2 semanas, dice lo siguiente: ¿qué significa la resurrección de Cristo para nosotros? A lo que da la siguiente respuesta: al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confíen en Él reciban nueva vida en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Así como un día resucitaremos, así también un día este mundo será restaurado. Pero aquellos que no confíen en Cristo recibirán la muerte eterna. Los creyentes están unidos a Cristo por medio de la fe. La Biblia enseña que aquellos que están en Cristo participarán en su resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La promesa de Jesucristo es que aquellos que creen en Él experimentarán la resurrección y la vida eterna con Él en el reino de Dios. Echando un vistazo de nuevo al pasaje, en los versículos 21 y 22 vemos un contraste entre Adán y Cristo. Nos dice que por uno entró la muerte y por el otro entró la vida eterna. En el relato de Génesis, Adán es presentado como el primer hombre creado por Dios y el representante de toda la humanidad. Y Adán también es conocido por su desobediencia al mandato de Dios, lo que resultó en la entrada del pecado y la muerte en el mundo, y como el resultado del pecado de Adán, toda la humanidad quedó sujeta a muerte y a la separación de Dios. En contraste con Adán, Jesucristo es presentado como el nuevo Adán, el segundo Adán,
Y a través de su vida, muerte y resurrección, Él ofrece la redención y la salvación a la humanidad caída. Cristo es obediente a la voluntad de Dios en todo momento, incluso, como dice el pasaje, hasta la muerte en la cruz. Y su obediencia perfecta y su sacrificio reconcilian a la humanidad con Dios y restaura lo que Adán había perdido. Mientras que Adán desobedeció al mandato de Dios y trajo el pecado y la muerte al mundo, Cristo obedeció perfectamente la voluntad de Dios y trajo la justificación y la vida a todos los que creen en Él. Romanos 5:19 resume este contraste diciendo: porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán traídos o serán constituidos justos. Mis hermanos, así como el pecado y la muerte de Adán afectaron a toda la humanidad, la justicia y la vida de Cristo también tienen un alcance universal a todo el que cree, sin importar raza, idioma, procedencia étnica, todo aquel que cree. La obra de Cristo ofrece salvación y vida eterna a todos los que creen en Él. Pero una vez más tenemos que enfatizar que esa obra de Cristo es posible porque Él resucitó. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto que la resurrección de Cristo es el fundamento mismo de la fe cristiana, proporcionando validación, cumplimiento de las Escrituras, victoria sobre el pecado y la muerte, garantía de nuestra propia resurrección y base para la predicación del Evangelio y la manifestación del amor de Dios y la gracia de Dios hacia la humanidad. Vimos que sin la resurrección la fe cristiana carecería de sentido y de poder transformador. También vimos que la promesa de vida eterna con Dios es una verdad central en las Escrituras que ofrece esperanza, consuelo y seguridad para los creyentes. Y vimos que el contraste entre Adán y Cristo destaca la centralidad de Jesucristo en el plan redentor de Dios y su obra de restauración a la humanidad. Vamos a concluir con algunas aplicaciones prácticas de todo esto que hemos visto. En primer lugar, todo esto tiene que servir para fortalecer nuestra fe. Así que mi hermano, procura, a la luz de todo esto que hemos estudiado, fortalecer tu fe. Este pasaje nos insta a afirmar nuestra fe en la resurrección de Cristo como un fundamento sólido de nuestra creencia cristiana. Nos anima a meditar en la realidad de la resurrección y a confiar en ella como una verdad fundamental que sostiene nuestra fe. Y si tú aún no tienes fe en Cristo, clama a Él, pídele, dile que te permita ver con los ojos de la fe, que puedas recibir de Él la salvación y la vida eterna. Y si eres creyente, pero te ha invadido la duda, clama en esta mañana y dile a Dios que aumente tu fe. Como dijo aquel hombre: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Aumenta mi fe. Con todas las cosas todos los avances que hay hoy en día, probablemente algunos puedan empezar a dudar. Pídele a Dios: Señor, aumenta mi fe. Que no quite mi mirada de ti. En segundo lugar,
Que todo esto que hemos visto te ayude a vivir con esperanza. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva y una perspectiva eterna. Nos recuerda que la vida en este mundo no es todo lo que hay, sino que hay una vida futura y eterna con Dios para aquellos que están en Cristo. ¿Y cómo nos ayuda esto? Nos permite enfrentar los desafíos y las dificultades de la vida terrenal con esperanza y confianza en el futuro glorioso que nos espera. Piensa en la en la gloriosa esperanza que tenemos en la eternidad. Y yo te invito a que esto no sea un ejercicio solo en Semanas Santas. Como decía Edwin, nosotros celebramos a Cristo todos los días. Y cuando te sientas sin esperanza, cuando sientas que la vida no vale la pena, recuerda que la vida va mucho más allá de lo que estás viviendo en el día de hoy. Tenemos una esperanza gloriosa en Cristo. En tercer lugar, vive de una manera coherente con tu fe. La creencia en la resurrección de Cristo tiene implicaciones transformadoras para nuestra vida diaria. Nos motiva a vivir de manera coherente con nuestra fe, buscando la santidad y la obediencia a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En cuarto lugar, comparte tu esperanza con otros. No te quedes callado. Nuestra confianza en la resurrección de Cristo puede servir como un poderoso testimonio para otros. Pablo le dijo a los tesalonicenses, en cuanto a los muertos, no lloren como el que no tiene esperanza. Si los demás no ven esperanza en nosotros, no estamos dando testimonio de la esperanza que tenemos. Pero cuando los otros miran la esperanza que hay en nosotros en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las dificultades de la vida, estamos siendo un testimonio para otros. Estamos testificando de que creemos en un Cristo vivo. Finalmente, mis hermanos, que todo esto nos ayude para valorar la vida humana. La resurrección nos recuerda el valor infinito de cada vida humana. La Biblia dice que la muerte es el último enemigo que será vencido. Y en un mundo donde no se valora la vida, donde se promueve el aborto, donde se promueve la eutanasia, donde personas matan a otros por el simple hecho de que le paguen dinero. Cuando miramos que Cristo venció la muerte, nos tiene que hacer valorar la vida. Tú y yo estamos llamados a que otros vean que la vida es valiosa. ¿Y por qué? Porque si no, Cristo no hubiese tenido que vencer la muerte. Si hubiese quedado ahí, no tuviéramos ninguna esperanza. Pero todo eso apunta a que la vida vale tanto que Él estuvo dispuesto a entregar su propia vida para que todo aquel que cree en Él pueda tener vida. Y eso tenemos que decirle a otros. La vida vale cuando la fundamentamos en Dios. Bendito sea nuestro Señor, a quien la tumba no pudo retener y quien vive y reina por los siglos y que ha prometido que un día estaremos para siempre con Él. Amén. Oh Señor, gracias por la bendita esperanza que tenemos en Cristo. Gracias porque sabemos que nuestra fe no es en vano, no es una fe vana, es una fe real porque el fundamento es real. Cristo murió, pero se levantó con poder. Y hoy, Señor, anunciamos que tú estás vivo y que todo aquel que cree en ti tendrá vida, vida en abundancia. Gracias te damos. Gracias por esta bendita esperanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.